Bueno, esta Marta Ospina es Marta Esperanza Ospina Espitia, muy luchadora. Me encanta estudiar, aún a estas edades. Pienso que sobre todo, más que soñadora, un poco terca y emprendedora. Y le hago un poco honor a mi nombre. Marta, la santa de los casos imposibles y encima Esperanza. Bueno, eso me ha apoyado mucho en la vida y creo que hoy en día reconozco eso como una característica de mi ser luchadora. ¿Y quién he sido? Pues la hija menor de Paulina y Tomás, la 10ª, de una familia súper cachaca. Mi abuela Sara Daleman, de origen alemán, que tiene de común las siguientes variables. Una, soy formada psicóloga, además con una formación súper cientificista. Soy formada en danza por gente negra, ¿okay? Siendo yo cachaca, pero desde los 4 años ya me había puesto en la labor de enseñar. Entonces se juntan esas 3 variables, ¿no? Como la psicóloga, la gente que ha experienciado un regalo a través de la práctica danzaria corporal y la costumbre de la enseñanza, ¿no? Porque era de muchas maneras, me aparecía todo el tiempo en la vida de muchas maneras. De libertad y de autonomía. El transitar por los propios presentimientos. Entre otras, Manuel y Delia sí que lo hicieron, de una manera muy sabia y nos lo instalaron. Atreverse, no sé, a ser artista, a dialogar con grandes personalidades políticos en un sentido u otro, y seguir siendo yoruba. Y bueno, dejarse ser, ¿no? Con sus convicciones, ¿cómo se llamaría esto? Con su sensibilidad con el mundo, con sus ser visionarios también, pero también con el maltrato que recibieron, ¿no? Discriminación racial y mucha en un país tan pacato y tan, ¿cómo se diría? Tan ladino como el nuestro, ¿no? Todo a escondidas, todo allí, pero sigue siendo muy violento, ¿no? Y cada vez más. Pero ellos también tuvieron que vivir mucho de eso, por ese atreverse a ser ellos mismos, ¿no? E ir en una dirección y en otra, siendo negros en una época de mucha discriminación, atreverse a proponer, por ejemplo, una formación folclórica para gente de ciudad de todos los colores, ¿no? Esto era una apuesta muy atrevida si lo miran ahora. Yo sí estoy convencida de que la labor de Delia y Manuel, bueno, como la de tanta otra gente, contribuyó a esa idea de identidad, idea que yo ahora arrebato, pero que, como todos los escalones, era hasta revolucionario en su momento. Había mucha tensión entre Delia Zapata y Guillermo Abadía, pero había respeto entre la gente erudita. En otros entornos no, había luchas bastante desagradables, muy violentas, pero digamos como que esta gente que había estudiado tanto, era, como diría Gaviria, aquel candidato maravilloso, la diferencia es de las ideas, no de las personas. Entonces era muy interesante ver como estos debates que tenían todas estas personas en esta época. Y lo que quería decir al citar a Abadía y esta anécdota es que el maestro y yo concluimos en esta pequeña conversación que había que volver a ellos, así tuvieran tantas críticas, porque sin ellos no estaríamos en las etapas actuales, ni de la danza, ni de la mirada sobre raza, ni de la Constitución, ni de tantas otras, ¿cierto? Ellos a su manera lo hicieron y sembraron definitivamente los primeros peldaños para que estemos acá. Y yo creo que si algo nos hace sagradamente superiores es la capacidad de agradecer y de reconocer, ¿no? Por ejemplo, estar aquí hablando de Delia Zapata es hablar de mi maestra
Y mi maestra, que en muchos momentos fue muy madre con todos nosotros, a su manera, una madre rigurosa, regañona, disciplinada, pero que cuando cuando ella nos lanzaba una sonrisa tierna, pícara, porque tenía esos ojos gigantes así, ¿no? Que nos miraba como ya te entiendo, ya te pillé, pícaro, ¿no? Uno se sentía pleno, porque te estaba abrazando, te estaba incluyendo dentro del mundo que ella construía, que porque le costaba tanto, era tan celosa con él. La tarea, eso era lo máximo, porque eso eran giras internacionales, tú yendo de un lugar a otro siendo solista, eso era... Hoy en día hay muchas cosas que son muy comunes para ustedes, pero para nosotros esto era tremendo, como lograr salir del país, eso era wow. Conocer otros países, ser aplaudidos 20 minutos en Berlín, en la Berlín socialista, que nos llevaran flores a todos en el escenario y 20 minutos el público de pie aplaudiéndonos. Esto era tremendo, ¿no? No, canta, vuelve y repite, abraza gente, los aplaude, etc. Estar en el grupo de Delia era estar a disposición de lo que se necesitaba, tanto formativamente como bailarina. Y era estar, todos nosotros éramos estudiantes, o la mayoría, universitarios, entonces era estar a disposición, o sea, de tener que cancelar un semestre por irse de gira, o cosas de ese talante. Tocaba. Y uno iba, como les dije, 3 veces por semana, esos sábados eran sumamente intensos, de ensayo, era estar allá con los músicos, era estar en nuevos montajes, era ser dirigido, tomar talleres a veces, por ejemplo yo tomé talleres con Mercedes Montaño, con Tito Montes, pues con gente conocida, porque cuando ellos necesitaban reforzar un montaje, nos traían talleristas. Entonces a veces tocaba estar en otros horarios, en otros momentos, a veces tocaba todas las noches, porque unas daba clase y otras tomaba clase. Sí, estar en entrenamiento. El entrenamiento, y yo eso lo aprendí con Delia y con Priscila, el entrenamiento hace el bailarín. Entonces para mí no hay bailarín, como no hay psicólogo, si no hay clínica, no hay bailarín, si no estás entrenado. Si no hay, el cuerpo extracotidiano del bailarín para Delia era el que era capaz de darte interpretación con todo, resistencia, forma, texto, todo lo que necesitaba el bailarín en escena. Entonces a veces teníamos clases de teatro, a veces teníamos clase de canto, porque cuando nos íbamos de gira, a veces le tocaba a uno, le pedían en las giras que llevara como una canción del país o varias y cantarlas en el escenario y todo. Entonces tocaba prepararlo. Bueno, en fin, eran muchas cosas. Entonces mi relación con ella era como aprender a ser mujer sensible y fuerte al mismo tiempo, de estar en todo lugar y abordar como muchos frentes de la vida. Y bueno, ella me dio a mí un lugar también cercano como maestra, que eso no es fácil. Casi que más como bailarina, como maestra, ella confiaba en mí, en ese sentido, y me delegaba cosas. Entonces para mí era como, ¿cómo se dice?, el compromiso de responder. Eso también fue algo muy cercano a ella. Luego cuando me casé había una relación de visitas más familiar.